La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas, en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. Infosiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila, y pretendo acompañar en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. En este programa tendremos invitados con una importante trayectoria en el trabajo, dentro de Vialidad Nacional y con una activa participación gremial, los señores Fabián Catanzaro y Rubén Sachi. Es importante que nos mandes tu mensaje de WhatsApp al 11 65 16 44 46. Toma nota. Al 11 65 16 44 46. Y que nos cuentes, mencionando el nombre del programa, hasta que todo sea como lo soñamos. ¿Qué te parece el programa? ¿Qué temas te interesaría que abordemos? O simplemente para escucharte qué opinás sobre nosotros. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige este emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, al operador técnico que hace maravillas para que este programa salga al aire, Martín Loza, y también a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato, que ponen su empeño en que podamos salir al aire en las mejores condiciones y llegar cada vez a más oyentes preocupados
en lo que le pasa al país y a esta sociedad. Pero comencemos a compartir un pensamiento para reflexionar. ¿Quién paga el ajuste? Más allá de los relatos de los mercenarios que nos gobiernan, el ajuste siempre lo pagó la clase trabajadora y los vulnerables y los jubilados. La discrecionalidad que genera administrar un país con un presupuesto del 2023, con una inflación acumulada del 200%, lo dice todo. Los ingresos, aunque la recesión sea importante, son muy superiores a los del 2023. Por tanto, la discrecionalidad se da en el uso de esos excedentes que son para reprimir, para que cierre el ajuste. Y como si esto fuera poco, en muchas dependencias se subejecutan partidas de gastos imprescindibles, como en la salud, en la obra pública, que es lo que vamos a tratar hoy, la educación y la ciencia. Los recortes a las jubilaciones con ingresos de indigencia, sin medicación, sin prótesis, con una atención médica deficitaria, con un maltrato a médicos, enfermeros y los mismos beneficiarios por parte de la obra social más grande de Latinoamérica, que debería estar en manos de adultos mayores, como lo dice la ley 19032, por la que aportan todos los trabajadores en su recibo de sueldo. Los recortes en instituciones estatales, en personal y en partidas, vaciándolas o cerrándolas. Pero encima de todo esto, el endeudamiento crece de manera irresponsable, con una complicidad de una casta de legisladores que se someten al poder financiero. Pero aunque hoy hay excepciones, no alcanzan para poner límites a un gobierno que no respeta la Constitución y un poder judicial formateado para respaldar la concentración y la fuga, con intentos de ingresar por decreto a 2 cortesanos defensores de mercenarios financieros. Tenemos un sistema democrático tan degradado que día a día lo ridiculizan y lo están convirtiendo en un show para entretener a un público desinformado que trabaja 10 y 12 horas por día y no llega a fin de mes. Y que con chicanas, forzando la legislación y en algunos casos no respetándola, los mercenarios que nos gobiernan, la están convirtiendo en una dictadura. Y les recuerdo que están en vigencia el DNU 70, la Ley Bases, que es una reforma constitucional encubierta con delegación de facultades a quien habla con perros muertos y estafa a perejiles con monedas virtuales. Nos endeuda con el mismo especialista en timbas que para Mauricio era el Messi de las finanzas. Sí, el mismo que nos endeudó a 100 años. Y ahora nos dice que le pedimos al fondo, pero que no tienen información de las condiciones ni del monto, pero que no aumentará la deuda. Luis, no subestimes al pueblo. Y aunque la impunidad con que gozan crean que la tienen garantizada, quienes tenemos memoria, te recomendamos que vayas consiguiendo alguna guarida donde refugiarte, porque reafirmo que hemos sido demasiado tolerantes con la intolerancia. Insisto que la gestión de este gobierno se basa en el odio y en el miedo. Pero quiero aportarles algún dato respecto a este año, o sea, 2 meses y 20 días, se vendieron, escuchen bien, 7.000 millones de dólares, sí, 2 meses y 20 días, 7.000 millones de dólares para mantener pisado el valor del dólar oficial. Y nos quieren hacer creer que el nuevo endeudamiento con el fondo es un respaldo en reservas, cuando en realidad es la garantía de salida a quienes trajeron dólares para la bicicleta financiera, hoy llamado carry trade. ¿Pero qué es el carry trade? El carry trade es una estrategia de inversión que consiste en obtener ganancias fáciles a partir de la diferencia de tipos de interés entre 2 monedas. ¿Cómo funciona? Un inversor toma un préstamo en su moneda, en la moneda dólar,
con baja tasa de interés. Invierte dinero en pesos, en este caso en activos, plazo fijo, bonos, de un país con tasas como el nuestro, de retorno más altas. Cuando el inversor lo desea, recompra se retira de esos activos, recompra la moneda con la que tomó el préstamo, con la certeza de que su precio, al estar pisado por debajo de la tasa de interés, se va a beneficiar. Y se fuga con esas divisas. En el año 2024, quien puso $100 obtuvo una ganancia recomprando dólares de más de un 100%. Esa sobretasa es un subsidio a los amigos del poder que trajeron 20.000 millones de dólares y se llevarán 40.000 millones de dólares. Pero además, el impresentable que se presenta como economista y participa de un grupo de asesores del Ejecutivo, un tal Bogiano, dijo que no hay ninguna garantía del uso de ese préstamo. Pero además aumenta la apuesta de que no será solo este dinero el solicitado, sino que este acuerdo abrirá las puertas para seguir endeudando el país con otros organismos, ya que el monto que nos dará el fondo cuando los inversores se retiren de la bicicleta producirán una corrida que necesitará de al menos 40 o 45.000 millones de dólares para contener el valor que pretenden. Pero volvamos a quien debería pagar el ajuste. Como primera medida, antes de que sea tarde, hay que parar la fuga de las divisas y riquezas. La deuda contraída por Mauricio y ratificada por Alberso, dije bien, tienen vicios de origen que podrían considerarla como deuda odiosa o ilegal, que se deberá investigar. Y como dije en reflexiones anteriores, hay que dar tranquilidad al mundo financiero, algo que le preocupa a todos los financistas. Y nosotros se lo vamos a dar. Le vamos a dar en garantía todos los depósitos en divisas de empresas y ciudadanos argentinos en el exterior, mientras dure la investigación. O sea, los depósitos en divisas de quienes son los beneficiarios de los saqueos producidos en los últimos 50 años. La deuda contraída con empresas radicadas en Argentina con sus casas matrices será investigada. El Estado argentino solo respaldará las operaciones que tengan la documentación y los fondos hayan sido utilizados e invertidos. No se respaldarán endeudamientos para alimentar la bicicleta financiera. Se suspenderán y se efectuará una auditoría de todos los subsidios a empresas, como las de Galperín. Se suspenderán y auditarán los convenios realizados por la Ley de Minería, las concesiones de puertos sobre el Paraná, efectuándose un control estatal de las cargas exportadas. Serán auditadas todas las concesiones de autopistas y servicios públicos, y en los casos en que hayan sido cumplidos los compromisos por parte de las prestadoras, en la mayoría de los casos no fueron, se las dejará concluir con la vigencia del contrato, reformulando las condiciones. Y quienes no cumplan con esas obligaciones contractuales, se estatizará la gestión. Deberá derogarse en forma inmediata la Ley de Entidades Financieras, que rige desde el 21 de febrero de 1977. Luego de muchos retoques, hoy está vigente en su espíritu con el número 21.526. No fue sancionada por un Congreso, sino por estar en la dictadura, la sancionó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en aquel momento la famosa CAL. Aclaro que vale la comparación con la operatoria que hoy hace Milei con el DNU y la aprobación de una sola Cámara con legisladores mercenarios, en tiempos de democracia en descomposición. Para comprometer a un país con un cheque en blanco, te advertimos
te advertimos que Luisito, experto en timba financiera, luego de este nuevo endeudamiento, partirá dejándonos más endeudados y condicionados a disfrutar de la playa en algún paraíso, mientras nosotros viviremos en una democracia dictatorial con estado de sitio informal. Este 24 de marzo, todos a la plaza. Démosle una demostración a este gobierno que el pueblo tiene memoria y quiere verdad y justicia. Una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Olvidar, pero ella siempre está. La llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos que se fueron, los que están en prisión. Desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Bueno, ya estaban presentados en cuanto a trabajadores de vialidad, una participación gremial en ese ámbito, Fabián Catanzaro, Rubén Sacchi. De alguna manera nos importa este recorte, gran recorte que están haciendo sobre la obra pública, y queremos escucharlos en relación a lo que están sufriendo y lo que está de alguna manera sufriendo la sociedad por esta falta de recursos que tiene el sector. Sí, bueno, gracias Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, a ver, la decisión de parar la obra pública tiene sus impactos claramente, ¿no? No es que las rutas o la infraestructura en general se deteriora en un año, pero sí es ver en un año como podría ser el año de gestión de Milei, pero sí que tiene una fuerte consecuencia. No hacer obra pública, primero es un sistema de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Que no hacer una obra pública puede ser obra nueva, continuarla vigente, pero también obra pública es mantener lo que está existente. Exacto. Las dos primeras son una decisión política, si yo quiero hacer tal o cual obra.
Ahora, mantener la que está vigente es una obligación por ley, en nuestro caso, que está dentro de la Ley de Vialidad Nacional, donde está obligado el Estado Nacional a hacer el mantenimiento de las rutas. Nosotros llegamos en un momento, y este gobierno llegó en un momento de transición de esto, porque justamente también viene coincidiendo con el final de las concesiones que vienen de los 90, y que justamente también el encontrar las rutas en mal estado tiene una íntima relación con ese proceso de los 90. Estas rutas que hoy decimos que en un 60% o más, casi 70% de la red vial nacional está en mal estado o en estado regular, estamos hablando sobre un total de 40.000 kilómetros. Esto quiere decir que más o menos 25.000 kilómetros están en mal estado hoy. ¿Qué es lo que tiene esto? Obviamente, el primer factor que nosotros ponemos por delante es la vida. Más allá de la cuestión sectorial y particular, es la vida. Que es un poco como vos hablabas recién en la editorial, cuando es el desprecio por los jubilados, por los sectores sociales, digamos, más bajos, donde no le dan la comida a los comedores, los remedios, la salud, la educación, y en el fondo es el desprecio por la vida que tienen. Y el impacto ha sido tan grande de que hoy, como bien lo dijo la ministra golpeadora Bullrich, hay 4 veces más muertos en Argentina por accidentes viales que por homicidio simple, pero sin embargo no ponen un peso. Eso te iba a decir, o sea, la falta de mantenimiento también genera accidentes, también genera rotura de vehículos que evidentemente se tienen que hacer cargo los usuarios, y evidentemente se hace todo mucho más peligroso transitar por el país. Entonces, esa falta de mantenimiento tiene otras implicancias, no es solamente cerrar los números del ajuste o cerrar los números de la economía, sino que evidentemente eso genera otras consecuencias. Sí, si tenés en cuenta que todo lo que mencionaste, más allá de que afecta directamente la vida de las personas, las pone en riesgo, también va a la economía, porque el camión que transita por una ruta en malas condiciones, el micro, se deteriora y el costo de la reparación, del mantenimiento de esos vehículos va a las mercaderías, va al consumo de la gente. Y además, si vos me decís que las rutas que están en mal estado son las no concesionadas, porque bueno, falta de presupuesto, por ineficiencia, como vienen diciendo, de vialidad, pero no, tenemos rutas de 30 años de concesión que están hechas un desastre, como ahora la ruta 12, la 18, la ruta del Mercosur, que quieren volver a concesionar, están preparando un nuevo plan de concesiones, pero no han invertido ni medio peso. Y siempre sale el Estado con su gente a salvar las papas del fuego. Obviamente que acá los contratos hay que revisarlos, como yo decía en la editorial, porque no se han cumplido las inversiones que generaban la obligación en los que concesionaban de reparar, mantener, mejorar, y evidentemente las inversiones no las han hecho. Claro, no, claramente nosotros Vialidad y las rutas concesionadas no son la excepción del sistema de concesiones de los 90. No hay una concesión en la Argentina que haya resultado, y esto creo que a la clara habla del modelo que pretendieron instaurar en los 90. Hoy, ¿qué es lo que nos pasa? Es que hay una decisión deliberada política de abandonar, en nuestro caso, a las rutas, a la obra pública, porque la obra pública también es hablar de construir escuelas, hospitales, cloacas, ¿no? Que llegue el gas a las casas. Entonces, claramente es una decisión que tiene por motivos en su principio y el resultado finales del 2024 se pudo mostrar de que el mayor impacto, si bien se lo llevó el sector jubilado, el tema de la obra pública en términos reales de monto de plata ha sido el principal sector que se ha ajustado. ¿Qué es lo que conlleva esto? Bueno, a la retracción del Estado, a la fragmentación del país, porque como nos está pasando y como viene pasando el año pasado, por ejemplo, ahora se viene el invierno en el sur, los operativos invernales para el despeje de nieve no tenemos los elementos, esto implica que hay pueblos que quedan aislados, sectores de la sociedad a las que no se les permite llegar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, obviamente sobre la gente, pero también
sobre la economía, porque cuando vos lo ves de términos economicistas, también tienen que este discurso no cierra. Pero bueno, ahora lo seguimos como para ordenar. No, con respecto a lo que vos decías justamente del sur, yo el año pasado lo que escuchaba es que no había ni presupuesto para comprar sal, que es un elemento indispensable para mantener las rutas sin problemas, ¿no? Claro, la solución salina la que se compra, que es la que se aplica sobre la calzada cuando está congelada. Una vez que se puede descongelar, ya evitamos el efecto, digamos, patín, y bueno, podemos mantenerlo. ¿Este año hay presupuesto para tener sal, por lo menos? Mirá, hace unos días nos dijeron de que todavía no habían hecho ninguna compra. Estamos bastante atrasados, están bastante atrasados. Esperemos que salgan. También nos han informado que hay deudas con algunos proveedores del año pasado. Por lo tanto, no podemos dar certezas, tampoco llevar falsas intranquilidades, pero es la verdad que la situación es grave del sector, porque no hay que esperar ni siquiera a que nieve para que las rutas sean un peligro. No. Hoy son un peligro, es más, encontramos diputados y diputadas de todo el arco político presentando distintos proyectos de emergencia vial, porque lo que no puede entender el gobierno nacional es que la gente se mata en las rutas, Después podremos hablar de la cuestión logística, de los tiempos de traslado, de la integración regional, de la exportación de nuestro producto, porque en todo caso, y eso está demostrado, digamos, por eso te digo esta visión economicista que nos mienten con este verso del superávit, que en el fondo también sirve, los fondos de la obra pública han servido para bancar la bicicleta, pero que, a ver, la infraestructura en mal estado está demostrado que se puede comer entre 1 y 1,5% del PBI por justamente que afecta a la producción. Y otro número que podemos decir es, por cada peso que vos no invertís en mantener las rutas, después se paga entre 3 y 5 veces más caro la rehabilitación. Por lo tanto, lo que en realidad estamos ahorrando hoy, sale mucho más caro estamos endeudándonos para mañana. Sí. Rubén, te quería agregar algo. Dale. Por otra parte, a lo que dice él, es evidente que desde los 90 a la fecha se fue modificando el esquema de lo que es la obra pública, las empresas del Estado y demás, de manera que van acorralando a las empresas para que parezcan a los ojos de la gente inoperantes. Pero bueno, lo hacen con todas las instituciones totalmente estatales para degradarlas. Con 50 años que llevo en Vialidad, te puedo comentar que en los años 70, Vialidad Nacional no cobraba peaje y tenía básicamente los mismos impuestos que la gente sigue pagando, pero que recaudaba directamente. Esos impuestos a los combustibles, que ahora nos viene en parte, a las cubiertas, los lubricantes, se reinvertían junto con el presupuesto asignado en el trazado de nuevas obras o el mantenimiento de las ya existentes, con un kilometraje superior al actual, porque no olvidemos que Menem provincializó una parte de las rutas, lo que era la red complementaria, que también las administraba Vialidad Nacional. Y Vialidad no solo llevaba adelante perfectamente su tarea, sino que al ser superavitaria podía financiar con el Fondo Federal de Infraestructura Ferroviaria el déficit que se producía con la operación de los ferrocarriles, que obviamente no debe ser una empresa que dé ganancias, sino que tiene que ser un beneficio social para que la gente se traslade, que la ganancia viene al no tener ausentismo, la gente viaja segura, viaja cómoda y se garantiza que puedan llegar a sus empleos, cosa que ahora no está garantizado. Te pregunto, Rubén, con respecto a cómo afecta el recorte en personal en Vialidad y de alguna manera cómo se sienten ustedes con la posibilidad de mañana perder el trabajo. Bueno, en principio, en cómo afecta, el mejor ejemplo lo tenemos en el caso de Bahía Blanca. En enero del año pasado nos despidieron topógrafos, ingenieros, laboratoristas, gente que ahora está haciendo falta. Por eso es que están trayendo de otros distritos, de otras provincias, el personal que zafó de esa
de esa tijera, de esa motosierra, si querés utilizar la misma metáfora que el desquiciado, y bueno, están tapando baches para llevar adelante la reparación de las rutas en esta emergencia parcial que han declarado, cuando realmente la emergencia vial tiene que darse en todo el país, porque más allá de este desastre, más que hecho show a través de los medios, hay otros desastres climatológicos que están dando y que afectan las rutas también, como por ejemplo el desborde del Pilcomayo, que también está azotando no es en el litoral, las fuertes lluvias en Mendoza y en Córdoba, y también hay deterioro de las rutas, y bueno, nosotros perdimos una cantidad enorme de profesionales y otros tantos que, como tenemos congeladas las paritarias, se están yendo, claro. Que le pasa en todos los rubros, como pasa con los médicos, en el rubro de la salud, como pasa con algunos docentes, en educación. Y bueno, nosotros, nuestros ingenieros, nuestros profesionales, arquitectos y demás, algunos especialistas en puentes, que son formaciones específicas que no se recupera después eso, y ellos mismos son los que forman a los nuevos profesionales que los van a continuar. En la medida de perder, eso pasa en educación, en ciencia, evidentemente nos están desarmando el Estado, estamos perdiendo un montón de derechos que evidentemente en un año se han perdido cosas que requerirán más de 10 como para recuperar. Entonces, yo creo que tenemos que reaccionar ante este saqueo de derechos, pero saqueo también de recursos, para que de alguna manera ponerle límite a un gobierno que vino a hacer las cosas, aunque no las pueda hacer constitucionalmente, las hace igual. Entonces, necesitamos que la gente reaccione. Tenemos 2 videitos después para ver, que vamos a mostrar lo de Bahía Blanca y vamos a, de alguna manera, mostrar también las tareas que hace Vialidad. Vamos a ir una tanda y en todo caso después ponemos los 2 videitos. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Y vamos a ver a otro videíto en donde muestra las tareas que se están haciendo y la forma en que Vialidad, con los pocos recursos que tiene, está colaborando con Bahía Blanca.
Bueno, continuamos entonces con lo que tienen para contarnos de la que están pasando, de la que están viviendo. Bueno, no, los videos creo que son muy claros. Primero, cuáles son nuestras tareas. Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con la ruta. Y claramente todas las actividades nuestras tienden a generar seguridad en la transitabilidad. Por eso es tan importante nuestro trabajo y también es tan importante el financiamiento para nuestro trabajo. Esto que contaba Rubén, de que nos fueron quitando los recursos específicos con el correr de los años, nos llevó a depender cada vez más del presupuesto anual, y eso te pone a merced de los vaivenes de los cambios políticos y no entender esto que tiene que ser una política de Estado. Hoy nosotros, en la situación en la que estamos, en todas esas tareas que se han de perfilado de banquina o de mejora, claramente este gobierno nos está poniendo dos modelos. Un modelo que es el de las concesiones viales, que eso se hacen sobre las rutas que son redituables económicamente, que estamos hablando, siempre redondeando números, sobre un total de 40.000 kilómetros, van a concesionar 10.000 kilómetros en su totalidad, que van a agregar casi 2.500 kilómetros que no estaban concesionados, los van a agregar con nuevas cabinas de peaje y nuevas tarifas, y supongamos que eso ellos lo que creen que sale y es el plan. Pero hay 30.000 kilómetros, que son los que va a quedar en manos de Vialidad Nacional, que no hay recursos, no hay presupuesto, no nos presentan un plan para trabajar esto. ¿Esto a qué lleva? A la fragmentación del país, en sus distintas regiones, en sus provincias. Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque para nosotros, cuando hablamos de vialidad, hablamos de soberanía, de llegar a todos los rincones del país, a unir a los distintos pueblos. ¿Qué es lo que nos está pasando? El año pasado terminamos con una subejecución del presupuesto de casi el 40%. Esto que vos hablabas de que estábamos con un presupuesto replicado del año 23, el año pasado encima terminó subejecutado en un 40%. Eso lo agrava mucho más. A su vez, lo que teníamos que recaudar el impuesto a los combustibles, que se recauda y va a un fideicomiso que el gobierno no lo habilita, a Vialidad le correspondían aproximadamente 300.000 millones de pesos. ¿Cuánto le dieron? 100.000. Claro. No solamente eso, porque recursos espejos van a las provincias. O sea que las provincias tampoco están teniendo recursos ¿para qué? Para atender sus rutas provinciales. ¿Y cuál termina siendo se termina de complejizar esto? Cuando las rutas nacionales están en muy mal estado, el tránsito se va a las rutas provinciales. Y yo le pregunto después a los gobernadores, ¿de dónde van a sacar los fondos para arreglar sus rutas? Porque también los recortan a ellos. Exacto. Entonces, ¿de dónde van a mantener el tránsito de sus ciudadanos provinciales? Porque en definitiva no solamente son los ciudadanos de la provincia los que transitan por sus rutas, sino los ciudadanos de todo el país. Exacto. Por eso esta cuestión de los equipos y del presupuesto también obviamente va de la mano con el tema de los despidos y de atentar contra un organismo que hoy por hoy está demostrado con el tema de Vía Blanca que es estratégico, que es importante y que hemos podido avanzar en una solución o tratar de dar una solución en Bahía Blanca en menos de 24 horas para volver a restablecer claro, porque mi ley descansa en que en el país somos muy solidarios y que evidentemente la solidaridad iba a solucionar los problemas, como había pasado en la anterior problemas climáticos que tuvo Bahía Blanca respecto a los vientos que había destruido todo, y se presentó él muy gentilmente ahí, disfrazado, para decir que ya iban a salir, muchachos, pongan fuerza que van a salir. Sí. O sea, dejándolos a merced de la poca solidaridad o la solidaridad que pudiera tener el pueblo, pero que en este caso no soluciona el problema. Y las rutas no se mantienen con solidaridad, ni los ciudadanos se van a juntar para juntar un fondo, hacer una rifa para poder repararlas. Claro, o como dice el operador o uno de sus operadores favoritos de Milei en una entrevista, cuando Fantino le dice a un empresario, pero bueno, ¿vas a poner plata para sacar tu producción a exportar? Y el empresario le dice, yo la pongo siempre, pagando el impuesto a los combustibles. Claro. Nosotros ya solventamos, ¿y el peaje a dónde va? Si no hay una obra nueva. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿a dónde van todos esos recursos? Bueno, ellos quieren eliminar impuestos para que la rentabilidad de las empresas sea mayor, pero para fugarlos. Obviamente no para mantener un Estado que evidentemente hace una gestión integral
y no solo por rentabilidad, no repara las rutas que dan rentabilidad. Bueno, pero vamos al tema personal, al tema de lo que han despedido a empleados de vialidad. Sí, despidos en vialidad vienen ocurriendo. Es un plan sistemático, histórico. Sí. Vialidad supo tener 18.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Hizo falta una dictadura para pegar el primer golpe a nuestra red caminera, que dejó en la calle casi 10.000 compañeros. En vialidad ocurre algo similar a lo que Scalabrini nos contaba de los ferrocarriles, ¿no? La privatizan, la estatizan, la privatizan, la estatizan. ¿Y en qué periodos? Bueno, la privatizan cuando está 100% operativa, sin nada que hacerle, se llevan todo, y cuando la estropean, la privatizan. ¿Qué es lo que pasa ahora con las concesiones? Cuando la estropean, la estatizan. Y la vuelven a privatizar cuando vialidad levanta o cuando el ferrocarril, en este caso, la levantaba. Es un ciclo que se da, pero claro, comprendieron que ese ciclo se va agotando, como todos los ciclos dentro del capitalismo, y ocurre que van teniendo que ajustar por todos lados. Y bueno, ¿y dónde se ajusta? Realmente lo que menos deja, que es un salario, porque nuestros salarios no son descomunales, son testimoniales. Y bueno, ya tuvimos en la época de Menem un segundo achique que nos llevó casi 5.000 compañeros. Y bueno, en el inicio del gobierno de Milei tuvimos este primer recorte que en número, si vamos a compararnos con otros organismos, no fue tan importante, pero sí apuntó a todo este material humano que te acabo de describir hace un rato. Pero que es imprescindible para gestionar bien, o sea, para que pueda gestionar vialidad, necesitaba el personal ese que se despidió, por más que haya sido menor que otros sectores. Tal cual. Ahora vienen con un proyecto que no sabemos porque hay un hermetismo absoluto que está elaborando el tristemente célebre Sturzenegger, por tercera vez saqueando el país, y tiene algo parecido a lo que ocurrió con la Administración General de Puertos y la AGP, junto con la Dirección Nacional de Vías Navegables, ¿no? Ajá. Porque lo fusiona en una agencia, vaya a saber para qué, porque hace un desastre con el personal. Yo lo reduce a la mínima expresión. Ellos saben para qué, para terminar destruyendo la gestión pública, obviamente. Pero además para eliminar la identidad, que un poco era lo que decía Rodolfo Bosch, ¿no? O sea, empezar siempre de cero, porque no tenemos una historia en que referenciarnos. Y de los pocos que quedaban eran Vías Navegables y Vialidad Nacional. Creo que eran las dos últimas direcciones nacionales que quedaban. Y a Vialidad la quieren fusionar con el engendro que es Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, también eso va a venir de la mano las versiones que trascienden, ¿no? Con un recorte del 30% aproximadamente del personal. El administrador nos dice que se va a recortar el personal administrativo, no el que está en la ruta. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién le va a pagar el sueldo? Pero el compañero que está en la ruta, ¿qué obra hace? La que se proyecta, la que se administra, la que se paga desde el escritorio. Claro, tal cual. Entonces, bueno, hasta la compra de la ropa, la indumentaria, las herramientas se hace de un escritorio. Una cosa complementa a la otra. Nada es viable sin la otra parte. Es que es una forma de empezar a vaciar determinados organismos, desactivando los resortes normales para la gestión. Si vos le empezás a sacar personal que es indispensable, esa empresa empieza, o esa institución empieza a funcionar mal. Totalmente. Te doy un ejemplo. Están haciendo licitaciones para cortar el pasto. Yo le digo a mi nieto, si quiere hacer una changa, agarrá una cortadora y... Claro, ¿cuánto personal ocioso hay en otros sectores como para asignar a esa... La contrapropuesta que le llevamos al administrador, bueno, vamos a reconvertir las funciones. Tal cual. No dejemos gente en la calle. Si hace falta cortar el pasto, vayamos a cortar el pasto. No. Se va a licitar, según ellos, la mejor
es más eficiente es más eficiente el trabajo, pero evidentemente acá no hay que pensar en eficiencia. Las empresas estatales están para dar un buen servicio a la comunidad y evidentemente sostener a sectores que no son rentables. O sea, ¿qué empresa va a venir a invertir en algo que no es rentable? Tiene que estar ahí el Estado. Pero es que aparte te hablan de eficiencia, pero hasta ellos mismos saben que cualquier tarea por empresa comparado a vialidad sale casi 3 veces más caro. Por eso. No, o sea, si es por eficiencia, nosotros somos más eficientes. Tenemos la expertise. Pero ¿qué es lo que nos pasa? A veces no tenemos ni la estanza para cortar el pasto. O para los tractores, los compañeros nuestros compran el gasoil. Porque nosotros nos ponemos la camiseta y salimos a laburar. Por eso era la de Bahía Blanca. Bahía Blanca salieron a laburar nuestros compañeros al día siguiente, muchos con las casas inundadas, y se fueron igual a laburar. El Estado está para prestar servicios a la comunidad, no está para hacer negocio. Y evidentemente los mercenarios que tenemos hoy gobernándonos quieren hacer negocio privado desde el Estado. Por eso los negociados, por eso el carry trade, por eso los subsidios a las empresas. Muchas empresas cierran sus números con los subsidios que le da el propio Estado. Entonces, es evidente de que tenemos que pensar en un modelo de país que beneficie a todos los argentinos y no que algunos vivos terminen beneficiándose para fugarla. Bueno, eso es exactamente lo que obviamente pasa en el país, como bien vos decís, y pasa en vialidad. ¿Cuál es la joda de esto? Más allá de la fragmentación, de que, es más, fuerzan a que gobernadores pidan rutas, que pidan obras, y lo que no entienden es que eso, si se lo dan, es pan para hoy y hambre para mañana, pues después no lo van a poder bancar. Pero por otro lado, ¿cuál es el negocio? Las concesiones viales son el negocio. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué va a ser peor? Te tiro 3 o 4 cositas. Dale, me interesa. Las concesiones viales. Bueno, el otro día salió un decreto donde se derogaba el registro de empresas constructoras. Se derogó. Se derogó. ¿Qué es lo que pasó con eso? Entonces, vos para presentarte, por ejemplo, a una concesión vial, que lo dijo el administrador públicamente, podemos armar una empresita, claro. Mientras tengas el aval bancario, nos podemos quedar con una concesión vial. No necesitas mostrar que tenés equipo, ni personal, ni expertise, ni nada. No. Primera señal de que es un negocio en redondo para algún amigote del poder. Pero segundo, te dicen que vos vas a tener concesiones por 20, 30 años, pero resulta que no le van a pagar canon al Estado. Perfecto. Y te dicen, por eso y después te dicen, pero tampoco van a recibir subsidios. Me extraña, no sabemos la patria contratista en este país. Van a pasar 2, 3 añitos y van a decir, no me cierra la ecuación económica, necesito subsidio o el peaje que salga a 50.000 pesos. O se endeudan con el exterior y después requieren dólares para que una deuda ficticia con alguna casa matriz de algún lado. Tal cual. Bueno, ¿qué es lo que seguimos pasando? Le dan el negocio del peaje. Porque aparte, en esos 20 a 30 años, ¿por qué digo 20 a 30 años? Porque de acuerdo a las ofertas que haya y demás. Bueno, obras que son de repavimentación nada más, están previstas en el año 6 y en el año 13. Resulta que el año 13 al 30 no hay nada. No hay nada. Están aclarados en los pliegos que todas las obras grandes, esto quiere decir, por ejemplo, una ampliación de carriles, un distribuidor, un puente, las va a seguir haciendo el Estado Nacional. Entonces vos me podés preguntar, ¿y entonces qué vamos a concesionar? ¿Sabés qué vamos a concesionar por 20, 30 años? Las cabinas de peaje. El corte de pasto y el bacheo. Que y es una estafa, porque eso es el mantenimiento más barato y que en todo caso eso se podría solucionar con otros tipos de contratos. Ni hablar de que lo podríamos solucionar con trabajadores de vialidad. Pero en todo caso hay formas de contratación que son criticables, pero que son menos onerosas para el pueblo argentino. Esto hoy lo que están avanzando es la entrega total a los negocios de estos. ¿Por qué? Pues se siguen agregando negocios en la zona de camino, porque por ejemplo en esto que se está licitando ahora, que es el puente Rosario-Victoria y la ruta 14 del Mercosur, puente Rosario-Victoria, no hay una cuestión ambiental. Todos los humedales que atraviesa sobre el río, no hay una cuestión ambiental en los pliegos. No hay un plan con el tema de los incendios. La ruta 14 que pasa por el Parque Nacional Los Palmares, bueno, tenemos un montón no hay un pasafauna, tenemos un montón de accidentes de fauna, no hay un pasafauna. Entonces digo,
Este es el destrato total para con los recursos del pueblo, pero a su vez, cómo le facilitamos el negocio a estos sectores concentrados de la economía, que son los que se van a terminar quedando con las concesiones. No vamos a ser ni vos ni yo. No, pero lo más cómico de todas estas concesiones es que lo primero que ponen es el peaje para empezar a cobrar. Y las inversiones, después veremos si nos dan los números, si invertimos o no invertimos. Y el mantenimiento, y bueno, también veremos si nos cierran el Excel respecto de la rentabilidad comprometida, y después vemos si invertimos. Realmente es un negocio de algo que es imprescindible que el Estado cumpla sus funciones. Vialidad es una entidad indispensable para un país como el nuestro, en donde tenemos un montón de kilómetros para recorrer y hay muchos lugares que son inaccesibles y que hoy, por el estado de las rutas, sea más inaccesible aún. Sí. No sé si... Yo seguía. ¿Eh? No, si no yo sigo. No, si querés seguir, no, el problema no te quería cortar, pero decí. No, nada, que justamente es eso, o sea, y más en un país donde se ha destruido el ferrocarril como medio principal, ni hablar de que en algún momento, nosotros lo tenemos en claro, pero en algún momento se tiene que pensar de verdad en un plan estratégico del transporte en Argentina. No puede ser que no combinemos el transporte ferroviario, el marítimo y el fluvial en este país. Entonces, y que no tengamos un proyecto de desarrollo, porque en todo caso las vías de comunicación son pensando en un proyecto de desarrollo para afuera, pero también para adentro, en cómo integramos nuestros pueblos, nuestras economías regionales, digo, cómo nos vamos integrando nosotros como nación. Y eso también me parece que está por detrás de este proyecto. No solamente la destrucción de las rutas, sino también la destrucción de los vínculos, de las pertenencias, de lo que decía Rubén, de la historia, pero de la historia como pueblo. Cuando nos pierdan la conectividad, ¿qué tengo que ver yo con un jujeño o qué tiene que ver un jujeño con un santacruceño? Y ahí es donde está la joda. Nosotros tenemos una historia, no solamente una geografía que los une. Y eso es lo que hoy tenemos que también sostener, porque eso es también por lo que vienen, ¿no? Tal cual, y vos me acabás de poner un tema fundamental. No tenemos flota fluvial, que en la conectividad de un país como el nuestro, con la costa que tenemos, sería un complemento indispensable para vincular, como vos decís, con los ferrocarriles y las rutas, para hacerlo mucho más eficiente el traslado de mercaderías. Claro, y abaratar los costos para nuestro pueblo también. Tal cual. Y para exportar con costos más competitivos. No, la geografía y el trazado que tiene nuestro país da para ser una potencia mundial, por la diversidad de lo que se produce y por la cantidad de vías de comunicación fluviales, pero también el trazado que se hizo del año 32 a la fecha de vialidad y el ferroviario, en muy mal estado, pero que si realmente hay una vocación soberana de recuperarlo, se puede hacer perfectamente. Pero es todo lo contrario. El modelo que quieren implantar es otro. Tal cual. Y bueno, y cierra de esta manera, sojuzgando a la gente, persiguiéndola, reprimiendo, como bueno, estamos acostumbrados a ver, sobre todo los miércoles, con los jubilados, como viene sucediendo. De hecho, tenemos un compañero que, mediante un llamado de Patricia Bullrich, le hicieron un sumario preventivo, o sea, lo suspendieron. Por teléfono. Por teléfono, porque dice que es un barra brava que participó de manera violenta el 12. Está en la lista de los 29. Un compañero que no va a la cancha siquiera, o sea, puede tener una simpatía futbolística como tenemos nosotros, pero no somos de asistir al evento, y resultó ser un barra brava para la ministra y necesita cabezas que cortar. Ninguna duda. Y no le viene nada mal tener un compañero de vialidad afectado a ese procedimiento. Totalmente. En medio de todo esto, que para decirte 2 o 3 perlitas, nos han colocado registro biométrico a la entrada de cada piso, o sea que cada compañero que sale o entra del piso tiene que registrar la huella. Nos han puesto policía federal dentro del edificio. Ante cualquier bombo que suena, ya vienen 2 carros de la policía
y se estacionan en la puerta. Hostigarlos de alguna manera para que se sientan incómodos, para que se sientan controlados, para que... Sí. Bueno, sí, exactamente. Y bueno, y la espada de Damocles, que significa el 30% del recorte. Claro, entonces que no sabes a quién le va a tocar, con lo cual, si nadie te cuidas, habla, por ahí conservas tu cargo. Tal cual, sabemos que no es así, porque no vale. Nosotros siempre le destacamos a los compañeros la experiencia de los 90 y que tienen un paralelismo, porque no es solamente los despidos, sino es el proceso de concesiones. ¿Y qué es lo que pasó en los 90 después del proceso de concesiones? Fue donde siguió con el proceso de achique de vialidad, llegando casi al 2001 con un decreto donde nos llevaba a ser un organismo residual. ¿Qué es lo que en el fondo quieren? Quieren una ventanilla que reciba los expedientes y otra ventanilla que pague. Y eso es lo único que les interesa, porque no solamente por una cuestión de curso, sino es que vialidad es la que controla todas las obras. Entonces, si no estamos para controlar nosotros, el desmadre va a ser total. Bueno, vamos cerrando porque nos quedamos ya sin programa, pero les doy la posibilidad de que den un último mensaje en vísperas de una manifestación que va a ser el lunes que viene, que esperamos que sea muy multitudinaria respecto de la memoria. Así que les doy la palabra como para ir cerrando el programa. Así nosotros como gremio y como defensores de los derechos humanos estamos convocando a la marcha. Creemos que tenemos que estar todos, es lo que transversalmente nos une, y tenemos que aprovechar, ya que tenemos la suerte de que se pudo unificar en una sola convocatoria. Es muy importante. Tenemos que estar allí, mostrar que somos muchos los que estamos en contra de estas políticas, llenar las calles y, bueno, que se metan el protocolo donde mejor les quepa. Sí, bueno, no muy distinto a lo de Rubén. Primero agradecerte nuevamente por invitarnos, por dejar difundir un poco una cuestión que es bastante complicada cuando uno habla de obra pública y demás. Por otro lado, el 24 creo que la consigna es clara, todos a la calle, por memoria, verdad, justicia, pero también porque somos un pueblo que ha aprendido o está aprendiendo a vivir en paz, y que cuando de golpe llegaron estos cachivaches a querer llevarse puesto al pueblo y a la democracia, creo que tenemos que estar más unidos que nunca, poder mostrárselo en las calles, pero también mostrárselo en cada una de nuestras acciones que hacemos en todos nuestros días cotidianos. Sin embargo, el 24 se redobla la apuesta, salimos todos a la calle y obviamente al protocolo no le tenemos miedo, porque este protocolo también está demostrando y lo van regulando de acuerdo a cómo viene también la medida, la temperatura social. Entonces creemos que nosotros somos los que tenemos que ganar en calor, en temperatura, y llevarnos puesto a cualquier intento que quieran hacer de acotar la expresión popular en las calles. No a la criminalización de la protesta. Bueno, muchas gracias. Nos veremos o nos escucharemos el próximo viernes a las 15 horas y no se olviden de mandar mensajes. Gracias.